El abogado Pablo Proaño es vicepresidente del Movimiento Dignidad y Derecho. Es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja y actualmente ocupa el cargo de vicepresidente en Dignidad y Derecho, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos. Es investigador en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional, áreas en las que ha destacado por su sólida trayectoria. Participa activamente en la Coalición para el Derecho Humano, acreditada por la Organización de Estados Americanos, además de ser miembro de la Global Advocacy Alliance, Ariet Academy de Bogotá 2023 y de la Advocacy Academy Warrior Alliance. Asimismo, colabora como columnista en Diario La República, donde aporta análisis y reflexiones sobre los derechos humanos y constitucionales. Tenemos también como invitado al sacerdote Patricio Zambrano, sacerdote de la Iglesia San José María. Bienvenido, abogado Proaño. Bienvenido, padre Patricio Zambrano. Muchas gracias, doctor. Qué gusto saludarlo. En efecto, este tema es sumamente importante porque cuando hablamos de libertad religiosa, hablamos de sostener uno de los pilares de la democracia. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental de todo ciudadano a buscar la verdad, la felicidad y un sentido de trascendencia. Y lastimosamente, el proyecto de ley lo que buscaba era restringir este derecho y someterlo al poder de turno. Es por eso que nosotros hemos respaldado la decisión de la comisión de archivar el proyecto de ley. Correcto. Bienvenido, padre. Padre Patricio. Muchas gracias. Buenos días. Buen día, padre Patricio. Un gusto tenerlo en las cámaras y micrófonos de Radio Forever. Igualmente, muchas gracias. Vamos a empezar con el abogado Pablo Proaño. ¿Cuál considera que es el principal riesgo que representa este tipo de legislación para las libertades fundamentales de los creyentes, abogado? Bueno, finalmente el proyecto de ley tiene un problema medular, que es el control excesivo que se busca dar al Estado respecto de las organizaciones religiosas. Como mencionábamos, si la libertad religiosa es un derecho humano fundamental, tenemos que ejercerlo en esa libertad para poder proteger finalmente nuestros valores democráticos. El proyecto de ley impone, por ejemplo, sanciones a las organizaciones religiosas que no se adecúan a la Constitución, la ley y la convivencia pacífica. Y lo voy a decir un poco entre comillas porque en este caso cualquier cosa puede convertirse en una afectación a la convivencia pacífica, una afectación a los derechos humanos, y esto en función evidentemente del ente sancionador. Además que el proyecto de ley también establece un régimen de control sobre el tema de bienes, sobre las personas que se dedican exclusivamente a actividades religiosas, incluso impone límites para el voluntariado religioso. Entonces vemos que detrás de esta mentalidad, detrás de este proyecto de ley existe una idea de controlar y someter a las organizaciones religiosas, cuestiones que lastimosamente han ocurrido y siguen ocurriendo en nuestra región, en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, donde a través de este tipo de leyes y del poder público se restringen los derechos de las organizaciones religiosas y de las personas que libremente quieren profesar su fe. En ese sentido, pues se abre o se podría abrir la puerta con una legislación de este tipo a una abierta persecución a líderes religiosos y a personas religiosas que simplemente no congenian con el poder público. Correcto. Padre Patricio, desde la historia bíblica en la que Jesús predicaba en contra de las iniquidades, en este caso de una u otra manera contra el Imperio Romano, y las iniquidades que éste tenía, básicamente, más que contra el imperio propiamente dicho, contra las iniquidades que se daban. ¿Cuál es la posición teológica de la Iglesia frente a los intentos del Estado de controlar su accionar? Bueno, el enfoque de la Iglesia, el enfoque cristiano en definitiva, es la primacía de la persona sobre la sociedad. Es la primacía del espíritu sobre la materia y la primacía
del trabajo sobre el capital. Con esos enfoques podemos entender claramente que cualquier intento de dominar o de controlar los derechos humanos fundamentales son un atentado contra la libertad de las personas. Y que el Estado está al servicio de la persona, precisamente porque la primacía de la persona sobre la sociedad es muy importante. La sociedad, somos seres sociales, debemos vivir en sociedad y colaborar al bien común, pero en el orden de los fines primero está la persona y sus fines, que son fundamentalmente un fin último espiritual, y el Estado como tal no solamente que tiene que reconocer la importancia de la vida religiosa, sino que la tiene que fomentar y al mismo tiempo, en cierto sentido, defender. No puede manipularla, ni puede pretender someterla a la esfera del poder político, porque eso no va de acuerdo con la dignidad de las personas y con ese derecho tan elemental a la libertad religiosa que todo ser humano tiene que vivir. Correcto. Abogado Pablo Proaño, definitivamente estas situaciones se dan por aquello de la ideologización, y viene un poco de la corriente esta woke, estos esnovismos, estos modernismos en que hablan de ideologías de igualdad de género, etcétera. ¿De qué manera la ideología de género o el control estatal sobre las iglesias afecta a la integridad de la familia? Bueno, es una pregunta compleja. En primer lugar, hay que partir de que nosotros vivimos en un Estado laico. ¿Qué significa este principio constitucional? Que por un lado existe una separación entre las organizaciones religiosas y el Estado, un pacto de no injerencia, de no molestarse, de no estorbarse, y por otro lado también que el Estado tiene que permitir que exista la práctica religiosa voluntaria de parte de los ciudadanos y no necesariamente de parte del Estado. Siguiendo esa línea, entonces, si es que el Estado o ciertos postulados ideológicos intentan indicar que existen ciertas teorías, ciertas cuestiones que la gente tiene que creer, las iglesias, las organizaciones religiosas tienen el derecho, entonces, de mantenerse firmes en sus creencias y en sus dogmas. Lo que está ocurriendo o lo que buscaba este proyecto de ley es precisamente encauzar a las iglesias para sancionarlos en caso de que no se cumpla con estos postulados y restringir entonces la libertad. Y vale la pena preguntarse, ¿quién se beneficia de una ley que persigue a las organizaciones religiosas? Si es que hay multas de hasta $14,000, como dice el proyecto de ley, no solo por hacer actos de proselitismo político, sino también por hablar de temas por consultar. Esto está en el artículo 32, literal A. Significa entonces que ninguna organización religiosa puede hablar, no solo hablemos de temas de género, hablamos, por ejemplo, temas de la naturaleza, temas de minería, temas de narcotráfico. Si no hay ningún tema por consultar que ninguna organización religiosa pueda hablar, entonces simplemente se silencia desde el Estado toda voz que busca legítimamente la verdad y la justicia desde sus respectivos dogmas. Y en ese sentido es un derecho de libertad de las personas que profesan una religión y de las organizaciones religiosas el poder manifestarse en contra de la injusticia cuando ellos la ven incluso en el poder público. Y lastimosamente lo que vemos aquí es un intento de controlar y de alguna manera también de imponer una dogmática estatal a las organizaciones religiosas. Padre Patricio Zambrano, recuerdo que en el 2008 cuando se estaba discutiendo o socializando aquello de la Constitución de Montecristi, con un grupo de católicos y un grupo de sacerdotes, entre esos Monseñor Federico Galeardo y Monseñor Elías Dávila, que de Dios gocen con toda seguridad, se hizo un análisis, realizamos un análisis entre lo que decía la Constitución y de qué manera esto estaba en contraposición
con la doctrina de la Iglesia. Y se hacía una comparación y de hecho muchas veces a las 7 de la noche al finalizar la misa exponíamos esta situación, en qué se contraponía con la doctrina de la Iglesia. ¿Usted no cree que por este hecho, que al fin y al cabo es una obligación de los católicos, más allá de profesar la fe y de dar la palabra, también defender la fe? ¿Usted no cree que esto fue un intento de persecución ideológica para tratar de evitar estas situaciones? Bueno, detrás del enfoque de la Constitución hay ciertamente una ideología, y efectivamente esta ideología que propugna, por ejemplo, la ideología de género, ¿no es cierto?, no es compatible con los principios cristianos. Eso está claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente esa labor de promover la verdad a través del respeto de los derechos fundamentales de la persona, y obviamente un orden de paz, de comprensión, de diálogo, trabajar en la sociedad para que poco a poco podamos cambiar esa situación y el plano de relación entre el Estado y en este caso la Iglesia Católica no sea de confrontación, sino de respeto mutuo e incluso de colaboración, porque detrás de todo está el bien común, que es tan importante para el Estado y para la Iglesia y para toda creencia religiosa en un sentido más amplio. Claro. Doctor o abogado Pablo Proaño, ¿cómo se puede sensibilizar a la ciudadanía sobre la relación entre libertad religiosa y democracia? Esa es una excelente pregunta. ¿Cuál es el punto neurálgico de los dogmas religiosos? Obviamente, pues el poder acercarse a Dios, el poder acercarse al sentido de trascendencia, pero también a través de ello buscar la verdad detrás del ser humano. Y en esa búsqueda existirá también un cuestionamiento respecto de la justicia, respecto de valores como la solidaridad, la fraternidad, la hermandad, la relación que tenemos con otras personas. En ese sentido, el poder denunciar que existe una injusticia, el poder denunciar que existe un grupo humano que sufre y que termina como consecuencia, digamos, de una gestión política, de una gestión pública, es parte también de una democracia. Si nosotros vemos también en la historia de Ecuador y de Latinoamérica, las organizaciones religiosas, la Iglesia Católica, iglesias evangélicas y de todo tipo, son de los mayores benefactores respecto a la sociedad, en materia de educación, en materia de hospitales, de servicios de salud, en materia de visitas y acompañamiento a las entidades y grupos de personas que están más marginados fuera de los centros urbanos. ¿Por qué es importante que entendamos el impacto entonces de la religión y de la fe en nuestra sociedad? Porque si no, simplemente se va a ver como un estorbo para el poder público. Y cuando haya alguien que llame la atención respecto de un grupo de personas que necesita ayuda, cuando haya alguien que denuncie una injusticia contra un grupo de personas, entonces el poder público buscará silenciarlo. Y si tiene las herramientas, y si nosotros como ciudadanos le damos las herramientas para ello, entonces finalmente se acallará esa voz que busca finalmente la verdad y la justicia. Y en ese sentido también hay en nuestra Constitución y en los tratados internacionales esta libertad para expresar nuestras ideas, para expresar la fe en público, para poder denunciar también a través de la fe actos
que no corresponden con el bien común o con la justicia hacia los pueblos. En ese sentido, pues proteger la libertad religiosa también es proteger el accionar de estas organizaciones en todo el territorio nacional, incluso en los lugares más recónditos. Y también es proteger el hecho de que existan denuncias, existan información que se traduce a través de las organizaciones religiosas y que puede llegar a la población. ¿Por qué es importante? Precisamente porque en el Ecuador tenemos una historia y una tradición de mucha fe y hay mucha gente que entonces busca dentro de estos pastores, dentro de los sacerdotes, dentro de las personas que lideran en las organizaciones religiosas, un apoyo, un consuelo, un consejo, y en ese sentido pues constreñir a las organizaciones religiosas, perseguir a las personas que se dedican a difundir sus dogmas, finalmente pues va a ser también perseguir a los ciudadanos que profesan cierto tipo de fe. Padre Patricio Zambrano, esta pugna entre Estado e Iglesia no es nueva, recordemos la época de Eloy Alfaro, inclusive y tal. Si bien es cierto, este proyecto de ley fue archivado a pedido de la candidata presidencial Luisa González, con toda seguridad fue porque no era conveniente en este momento electoral. Pero esta es como que la segunda vez que el mismo correísmo trata de tomar o retomar el tema y de tratar de controlar la Iglesia. ¿Qué llamado pastoral haría usted a los fieles ante esta amenaza a la libertad religiosa, teniendo presente que lo seguirán intentando? Bueno, lo importante en nuestra vida cristiana es precisamente que nosotros, como católicos en este caso, ¿no es cierto?, vivamos nuestra fe con coherencia y procuremos vivir esa honradez y al mismo tiempo esa apertura al diálogo con las demás personas, para que efectivamente se cree un marco en el cual se puedan manejar estas cosas tan importantes como es una ley que regule el derecho a la libertad religiosa, pero sin lo que se llama normalmente el totalitarismo democrático, ¿no? Decía el Papa Juan Pablo II en la encíclica Centésimos Annus, ¿no?, que una de las tentaciones más sutiles de la democracia es precisamente el pretender imponer una concepción, en este caso relativista, de la visión del hombre, que a la larga se realiza por la fuerza de los votos de una mayoría, y de esa manera, cuando no se respeta la dimensión última del ser humano, entonces se cae en ese totalitarismo democrático. Entonces los católicos tenemos que vivir con coherencia nuestra fe, promover, a mi manera de ver, la doctrina social de la Iglesia, enfatizar en la responsabilidad que tienen los laicos en la vida pública y en la libertad que tienen ellos para tener una concepción política, la que fuera, de la sociedad, que permita que sea una sociedad cada vez más justa y más digna de los seres humanos, y que respete esta dimensión tan importante de las personas, que es la dimensión espiritual. Bien, al regreso del corte comercial seguiremos con este interesantísimo diálogo entre el abogado Pablo Proaño, vicepresidente del Movimiento Dignidad y Derecho, y el sacerdote Patricio Zambrano, sacerdote de la Iglesia San José María. 9:30.
de lunes a viernes, 9 de la mañana. La verdad en su informativo FM por Forever Radio 92.5. La mezcla perfecta. Nos encontramos dialogando con el abogado Pablo Proaño, vicepresidente del Movimiento Dignidad y Derecho, así como con el sacerdote Patricio Zambrano, sacerdote de la Iglesia San José María. Abogado Pablo Proaño, ¿qué estrategia legal y comunicacional podría usarse para frenar los proyectos que vulneren la libertad religiosa? Está muteado, doctor. Muchas gracias. Sí, en primer lugar es importante que se conozca el alcance y la importancia de este derecho. ¿Cómo se puede realizar esto? Pues obviamente promoviendo campañas, pero también desde el reconocimiento de cada ciudadano de que tiene esa posibilidad de buscar un sentido de trascendencia más allá de lo material o incluso en lo material, dependiendo del dogma que decida. Pero finalmente pues un sentido de trascendencia que puede encontrar cada persona. Finalmente también es importante que exista un adecuado canal de comunicación respecto de cuáles son los límites que tiene que tener el Estado respecto de organizaciones religiosas. Existen varias sentencias de la Corte Constitucional que explican el alcance del principio del Estado laico y explican también cómo tiene que ser esta relación armoniosa entre el Estado y las organizaciones religiosas, que en principio es de respeto, es de protección y también que se promueva una convivencia pacífica entre las diferentes religiones, entre los diferentes dogmas. Ese es básicamente el rol del Estado, no va mucho más allá. Y luego, pues tiene por supuesto un rol registral, de lo que implicaría pues el registro de las organizaciones, su representante legal, sus estatutos, sus bienes, pero no va más allá de eso, porque el Estado no tiene por qué controlar a las organizaciones religiosas, y una organización religiosa no es una entidad pública, no es entonces un eco del poder de turno. Tenemos que partir de ese respeto. Y también a través de la difusión de estos contenidos, ¿no es cierto? Finalmente, las épocas electorales también son un momento donde la gente mira hacia arriba en busca de una ayuda, en busca de un consejo para tomar una decisión respecto de por quién va a votar, a quién va a decidir, quién cree que puede solucionar o no los problemas del país. Y en ese sentido tiene que haber un respeto todavía mayor. Esto es básicamente lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos en la materia. No podemos hablar entonces de que el Estado tiene que guiar a las organizaciones religiosas, ni tiene que defender a una sobre la otra, sino que tiene que haber un respeto en esa diversidad. Porque si no hay ese respeto, no habrá verdadera democracia, no habrá verdadera libertad para difundir diferentes ideas, diferentes dogmas o incluso también las mismas ideas, a pesar de que haya personas con diferentes creencias. Eso lo hemos visto en temas respecto de la familia y la vida, donde a pesar de haber una diversidad de creencias involucradas, las personas que profesan esta fe también tienen una visión muy clara respecto de la vida y la familia. Entonces, en definitiva, se tiene que difundir lo que significa verdaderamente el Estado laico, que no significa entonces que no pueden caminar los sacerdotes por la calle, que nadie puede entonces generar una bendición, una oración sobre una institución pública, no, que tiene que haber una convivencia armoniosa y que el Estado no profesa religión alguna, pero que sí promueve la diversidad, la convivencia pacífica y que exista este derecho dentro de un Estado democrático. Padre Patricio Zambrano, el socialismo se ha caracterizado por desinformar. Usted mencionaba la doctrina social de la Iglesia y en este caso los socialistas suelen generar el mito, la fantasía, evidentemente que es una falacia, de que Jesús fue el primer socialista. Lo cual es reñido porque el socialismo se basa en la confrontación entre las diversidades de clases, en cambio la doctrina social de la Iglesia se basa en el amor. ¿Podría usted, por favor,
decirnos de qué manera poder desenmascarar estas falacias en la cual poco más en algún momento se lo quiso inclusive equiparar al Che Guevara, lo cual realmente es impensable, injustificable e inimaginable para algunos de nosotros. Bueno, el concepto de lo que es nuestro Señor Jesucristo no está subordinado a la visión de la sociedad desde el punto de vista político. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a predicar un mensaje que es un mensaje de paz, de colaboración, de respeto a los demás, de amor, de perdón, pero al mismo tiempo nos enseña que efectivamente el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Entonces, desde esa perspectiva, una interpretación temporal de nuestro Señor Jesucristo es siempre un reduccionismo, porque nosotros, los católicos, estamos convencidos de que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, y que por lo tanto no se puede separar la dimensión humana de la dimensión divina de nuestro Señor Jesucristo. Si lo convertimos en un activista político, estamos rebajando la grandeza del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Leíamos ayer en el Evangelio que decía: yo soy la luz del mundo. Esa luz que es la verdad, esa luz que es la gracia, esa luz que en definitiva nos invita a mirarnos a nosotros mismos y a descubrir que somos hijos de Dios, imagen de Cristo nuestro Señor, y que por lo tanto todas las realidades humanas tienen que estar llenas de ese sentido sobrenatural, de esa trascendencia que es propia de la visión cristiana de la vida, que es vivir en la tierra, tener, como decía San José María, ¿no?, los pies firmemente puestos en la tierra, pero la mirada en el cielo. Y de eso, un mundo mejor es lo que tenemos que buscar. Sin lugar a dudas. Abogado Pablo Proaño, ¿qué tipo de alianzas interreligiosas recomendaría usted con organizaciones civiles para poder constituirse para hacer un frente común? Bueno, aquí lo importante es que se logre entender el rol de las organizaciones religiosas en un Estado democrático. Lastimosamente hay interpretaciones jurídicas o políticas que sostienen que el Estado laico implica que nadie que ostente una visión religiosa o una postura religiosa puede aparecer en el espacio público, ni tiene derecho a participar, ni tiene derecho a hablar, ni su voz debe ser escuchada. Al contrario, las organizaciones religiosas, las personas de fe, son ciudadanos que conforman este país. Y si conforman este país, y si pagan impuestos, y si tienen derechos en la Constitución, entonces también les corresponde un derecho de participación política. Y en ese sentido, por supuesto, tiene que existir de los dos lados, ¿no es cierto? Por un lado, la apertura de la opinión pública, de la política, a recibir los aportes que puede tener una persona desde su fe, desde su religión o incluso desde su experiencia pastoral. Y también, por otro lado, un legítimo deseo de las personas que profesan una fe de poder aportar hacia el Estado democrático. A veces se ve como algo contrapuesto, como si yo tuviera que dar limosna en la iglesia, por un lado, y con eso pues yo saldo mi actividad religiosa, y por otro lado pues puedo ir a votar, y entonces son dos temas que están absolutamente separados. Yo creo que no. En mi opinión,
y respecto de cómo está configurado nuestro Estado democrático, nos permite también unir estos dos elementos. En ese sentido, yo creo que las organizaciones pueden juntarse, generar objetivos, generar propuestas, generar cooperación incluso con el Estado, con el MIES, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, con varias carteras de Estado que están enfocados precisamente en mejorar las condiciones de los ciudadanos en este país. Y a través de ese diálogo también se puede mostrar lo que verdaderamente una persona con fe, una organización religiosa también puede aportar desde el amor, desde la comunión con las otras personas, desde ese encuentro con el otro, y eso finalmente pues va a poder aportar a los fines también del Estado. Por supuesto, manteniendo sus, como digo, los espacios, las distancias, sin que el Estado busque imponerse, sin tampoco buscar imponer un determinado dogma a las otras personas, pero sí entrar en este diálogo. Porque si se desconecta totalmente la religión, la vivencia religiosa del sistema público, de la cuestión política, entonces la política irá necesariamente en contraposición a los postulados religiosos, como lo hemos visto lastimosamente en los últimos años. Si no existe ese diálogo, si no existe esa apertura también, simplemente pues vamos a generar un Estado absolutamente arreligioso, que legisle y que vea a la persona humana netamente como un producto de la economía, y perdemos esta visión trascendental del ser humano que puede aportar una visión religiosa. Y en ese sentido es importante recordarles a los políticos, a los medios de comunicación, que los postulados de una persona que profesa una religión, que profesa una fe, son también necesarios de escuchar en un Estado democrático. Bien, luego del corte comercial continuaremos con esta interesante conversación con el abogado Pablo Proaño, vicepresidente del Movimiento Dignidad y Derecho, y con el sacerdote Patricio Zambrano, sacerdote de la Iglesia de San José María. Vamos al corte comercial. Es momento de un corte publicitario.
93.5, la mezcla perfecta. Bien, estamos dialogando con el abogado Pablo Proaño, vicepresidente del Movimiento Dignidad y Derecho, y con el padre Patricio Zambrano, sacerdote de la Iglesia de San José María. Padre Patricio, ¿cómo proteger a las instituciones educativas y a las familias católicas del adoctrinamiento ideológico contrario a la fe? Padre. Básicamente, nosotros, los católicos, tenemos algo que proponer, no necesariamente algo que confrontar, ¿no es cierto? Recuerdo el Papa Benedicto XVI cuando en un congreso de las familias fue a Valencia, España, y les decía a los españoles que él no había ido allí a criticar o a imponer cosas que son propias de nuestra fe católica, sino que él iba a proponer la verdad que Cristo nos enseña y que está en el Evangelio. Entonces yo creo que nuestra tarea es esa. No se trata de ser anti nada ni anti nadie. Nosotros tenemos la doctrina de Cristo, que es la más hermosa, que es la única que puede colmar el afán de felicidad que está en los corazones humanos. Y en realidad lo que tenemos que hacer es enseñar la doctrina cristiana y al mismo tiempo pues esa visión del hombre, esa antropología cristiana que es tan importante para que los chicos, la juventud y las personas mayores tengan una visión adecuada de lo que es el hombre, de quién es Dios y de qué sentido tiene el mundo y nuestra existencia dentro de él. Entonces la labor, en pocas palabras yo diría, es promover la visión cristiana del hombre, enseñar a la luz del Evangelio el catecismo de la Iglesia Católica y hacer que la gente viva su fe. Decía, me parece que es San Juan Crisóstomo, no habría un solo pagano si nosotros fuéramos verdaderamente cristianos. Ese es nuestro reto. Muy bien. Abogado Patricio Proaño, ¿qué papel pueden jugar las redes sociales y los medios alternativos en la difusión de esta amenaza, de que reiterativamente, de tiempo en tiempo, van a seguir intentando atentar contra la práctica religiosa? Bueno, lastimosamente nos encontramos en una época en la que puede ser muy difícil para algunas personas diferenciar una noticia real de una noticia falsa. Ahora, con el auge de la inteligencia artificial, un video real, una fotografía real de un montaje. En ese sentido es importante despertar el pensamiento crítico en los ciudadanos para que podamos encontrar esos mecanismos para acceder a información veraz. Caso contrario, nos arriesgamos entonces a que la campaña política o la campaña en favor de un proyecto de ley o en contra también de cierta denominación religiosa, de cierta organización religiosa, pueda darse a través de estos medios de comunicación. Lastimosamente, existe ya una postura muy clara de tachar a los grupos religiosos como grupos antiderechos. Y eso es precisamente pues un ataque directo a una postura diferente y a veces puede ser contraria a otras que se proponen también en la palestra política. Pero es un intento de descalificación. Si es que escuchamos entonces el término grupos antiderechos, grupos de extrema derecha, grupos religiosos que están atentando contra los derechos de las mujeres, hay que tener un criterio también de poder escuchar realmente cuáles son las posturas que están detrás, porque esos son lastimosamente calificativos
que se utilizan desde ciertas posturas políticas para atacar, para deslegitimar una visión cristiana, muchas veces también trascendente, del ser humano. En ese sentido es importante que la ciudadanía tome conciencia de que no todo lo que va a recibir por redes sociales, no todo lo que le van a compartir en su teléfono necesariamente va a ser cierto, sino que es importante, si hay, por ejemplo, una organización religiosa, si hay, por ejemplo, la denuncia de un pastor o de un sacerdote, conocer cuáles son los hechos detrás y no únicamente dejarse llevar por este tipo de calumnias realmente hacia las organizaciones religiosas. Y eso lo vemos a todos los niveles. Lastimosamente, incluso dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, hubo un asambleísta que tenía un dato errado y a partir de ese dato errado estaba intentando promover el tema de la ley. Y eso es, por supuesto, pues una irresponsabilidad, ¿no es cierto? Transmitir una noticia falsa, transmitirla como verdadera es una irresponsabilidad, pero también lo es el descalificar a una postura religiosa por llamarla antiderechos o por llamarla un grupo de extrema derecha, como si fueran cuestiones o postulados que no deberían existir en una sociedad democrática. Pero sí, existen y tienen que tener una voz y tienen que tener también la posibilidad de que las personas los puedan escuchar y cuestionar también, porque es importante que exista ese diálogo, pero partiendo de que todos tenemos el mismo derecho a expresarnos, la misma posibilidad de expresarnos y que ese tipo de calificativos lo único que genera es enfrentamientos y fragmentación social, que de eso ya tenemos de sobra en este país.